Buenos días, vamos a meditar en la palabra de Dios hoy también. Hoy vamos a ver primero Números capítulo 10, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo asarás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En la Biblia hay palabras acerca de las trompetas. Este versículo es la palabra sobre las trompetas que Dios mandó al pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. El propósito de tocar la trompeta, hay 2 en esta palabra. Una es tocar con el propósito de convocar a la congregación. Otro fue tocado con el propósito del movimiento de los campamentos. Los que vamos a meditar juntos hoy no se trata de las trompetas de Antiguo Testamento, sino de los 3 tipos de trompetas que están registradas en la Biblia y que se tocarán en el futuro. Para comprender correctamente la historia futura registrada en la Biblia, es necesario distinguir bien estas 3 trompetas. La trompeta es un mandamiento y una señal, ¿no? Cada significado de las señales fueron determinado el tipo de trompeta, cómo y cuántas veces se toca, etcétera. Son fijos. El que toca y el que escucha deben saber bien con el significado de la trompeta y deben ser capaces de discernirlo entre ellos. Entonces las cosas procederán de manera ordenada, de acuerdo con las órdenes. Las trompetas que se tocarán en el futuro son la trompeta grande, la trompeta de Dios y la trompeta del ángel. Veámoslo uno por uno. Primero, la gran trompeta está relacionada con los eventos que conducen al regreso de Israel a su tierra natal, pasando por la tribulación de 7 años y entrando en el reino milenario. Vamos a ver Isaías capítulo 27, versículo 12 y 13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, el Jerusalén. Aquí dice, vosotros, hijos de Israel. Esta es una promesa para los hijos de Israel, israelitas. También dice, seréis reunidos uno a uno. Los israelitas fueron expulsados de su tierra por su pecado de rechazar a Jesús y fueron esparcidos por todo el mundo durante unos 1900 años. Sin embargo, Dios los está reuniendo en la tierra de Israel en los últimos días. Dentro de los 3 años y medio, es decir, primera parte de la tribulación de 7 años, todos los judíos esparcidos por todo el mundo serán devueltos, sin falta ni uno. Y también ese versículo dice, adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. En el futuro, cuando Israel regrese y entre en el reino milenario, habrá una historia de adoración a Dios en el monte sagrado de Jerusalén. Jesucristo también habló de esta trompeta. San Mateo capítulo 24, versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos
de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí dice, juntarán a sus escogidos. Esta trompeta es la trompeta que reúne a los escogidos, elegidos, es decir, al pueblo de Israel que está disperso por todo el mundo. La segunda trompeta que veremos es la trompeta de Dios. Esta trompeta es la trompeta que suena cuando Jesús regresa, es decir, cuando la iglesia se arrebatará. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí pone la trompeta de Dios. Es una trompeta que llama a la iglesia a unirse cuando el Señor regresa en el aire. Los cristianos que han sido salvos y muertos en la historia resucitará con un cuerpo espiritual. Y cuando Jesús regrese en el aire, los cristianos que viven en esta tierra serán transformados en cuerpos espirituales en un instante. Y desde ese momento en adelante, en un lugar espiritual, no en esta tierra, siempre estarán con el Señor. 1 Corintios capítulo 15. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, registra esta trompeta como la última trompeta, la final trompeta, porque la era de la iglesia o la era de la gracia que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, termina cuando se toca esta trompeta. Por eso, la final trompeta. Y tercero, las 7 trompetas de ángeles registradas en Apocalipsis son las trompetas del juicio. Cada vez que se toca la trompeta, las plagas se caen sobre la tierra. Y cuando el séptimo ángel toca la trompeta, 7 copas de ira se derraman sobre la tierra a la vez. Y en este momento la humanidad casi aniquilada. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. En Apocalipsis, capítulo 8 y 9, registra la palabra de las trompetas en detalle. Las 7 trompetas de ángeles en Apocalipsis son trompetas de juicio. No tiene nada que ver con la trompeta de Dios, que se tocarán en el momento del regreso del Señor en el aire. Las 7 trompetas del ángeles no deben confundirse con las trompetas de Dios, llamando a la iglesia. Al mandato de Dios se tocará la trompeta, y la historia futura profetizada se hará realidad. Ese momento está demasiado cerca.
Cuando suena la trompeta de Dios, los gentiles ya no tienen la oportunidad de recibir la salvación. Quiero tener el corazón del Padre que ve preciosamente el alma de persona y tiene compasión de ella en mi corazón. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.